Buenas tardes, maestro y compañeros. Nosotros, Kelvin y yo, expusimos sobre la escuela de las principales aportaciones economistas. Las principales aportaciones economistas se basaban mucho en los pensamientos que nosotros dábamos, los economistas y filósofos nos daban a entender muchos pensamientos que ellos tenían y principalmente se basaban en ello. Un principal tema que nosotros empezamos a ver fueron los pensamientos y aportaciones que nosotros damos a entender, como el renacimiento, escuelas y todo lo demás. Principalmente se basaba en cómo ellos pensaban y cómo era la economía en aquellas épocas. Principalmente se basaban en ello. Una de las principales escuelas fue la escuela mercantilista, a la cual ellos se basaban en las exportaciones, intervenciones, explotación de recursos y minerales preciosos. Principalmente se basaban en ello y cómo las personas estaban a entender cómo era su pensamiento económico. Principalmente nosotros en aquellas épocas nos vamos a entender algo, de que ellos principalmente en las escuelas Fisiócrates y todo lo demás, vamos a entender los pensamientos que ellos daban a entender, de los pensamientos sobre explotaciones, principales autores. Otra escuela fue la escuela mercantilista, en la cual se daba a entender de cómo era en aquella época, de cómo ellos daban a entender. En la escuela Fisiócrata también se daba a entender cómo nosotros damos a entender, de cómo los recursos y economía de aquellas épocas se basaban en la naturaleza, agricultura y pescadería para principalmente tener su propia agricultura. Principalmente a ello nosotros damos a entender de que el pensamiento económico daba a entender que nosotros éramos muy poderosos para pensar en aquellas épocas y los filósofos y griegos daban a entender también eso, que ellos en aquellas épocas por sus pensamientos podían lograr grandes cosas en la economía. Una de las principales también escuelas fueron la escuela pensamiento alemán, escuela marxista, escuela escuela preclásica y la escuela monoteísta. Estas principales escuelas se daban a cabo para dar principales pensamientos y economía a aquellas épocas que ellos daban a entender. El pensamiento se basaba en los primeros pensamientos y ya. En la escuela marxista se basaba en desigualdades de trabajador y trabajador, jefe y cliente, que nadie podía tener más y menos. La escuela neoclásica se basaba en los principales pensamientos de la escuela clásica que nos daban a entender. La escuela clásica ya daba a entender. Ya. Y la escuela neorestante fue principalmente para dar a entender los principales pensamientos que nosotros dábamos a entender. Sería todo.